Buenas tardes, mi nombre es Jesús David Mantilla de la Facultad de Ciencias Básicas del programa de Física. Y hoy voy a hablarles sobre Johannes Kepler. Johannes Kepler fue un científico alemán de a principios del siglo XVII, que hacia 1600 se trasladó a Praga, invitado por Tycho Brahe. Cuando este murió repentinamente al año siguiente, Kepler lo sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II, con el encargo de clavar así las tablas astronómicas iniciadas por Brahe. Era un firme creyente en la teoría heliocéntrica, la cual todavía no se había impuesto completamente en el mundo científico. El alemán perfeccionó el modelo de Copérnico y logró calcular las órbitas exactas de los planetas, también las leyes que describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Leyes de Kepler. Primera ley. Los planetas describen órbitas elípticas, estando el Sol situado en uno de sus dos focos. Segunda ley. El vector posición de cualquier planeta respecto al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Tercera ley. Los cuadrados de los periodos de revolución son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de la elipse. En otras palabras, mientras más alejados estén del Sol, más lento girará el planeta. Para ver la importancia que estos descubrimientos tuvieron en el mundo científico, hay que mirar a los antepasados de Kepler, ya que esta no es la historia de un solo hombre. Y este recuento de hombres del pasado inicia con Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo y polímata de los años 384 a 322 a.C. Él consideraba la existencia de dos mundos: el mundo celeste, lugar de perfección, movimientos circulares y eternos, y el mundo sublunar o terrestre, lleno de objetos corruptibles e imperfectos. También formuló la teoría geocéntrica, en la cual el Sol giraba alrededor de la Tierra junto a los otros planetas, la cual, mejorada por Ptolomeo, duró en vigor hasta el siglo XVI. Aristarco de Samos. Aristarco de Samos fue un astrónomo y matemático griego. Determinó que el Sol era mucho más grande que la Tierra, viendo cómo la sombra de ésta se desplazaba a través del disco de la Luna durante un eclipse. También fue la primera persona conocida en proponer un sistema heliocéntrico del sistema solar. También otro modelo del sistema solar fue el de Filolao. Para Filolao, el cosmos está formado por un fuego central, llamado Hestia, y 9 cuerpos que giran a su alrededor: la Tierra, la Luna y el Sol. Luego, en el siglo II después de Cristo, el astrónomo y científico greco-romano Claudio Ptolomeo formula la teoría sobre el universo que estuvo vigente hasta la obra de Copérnico. Ptolomeo defendía que la Tierra era el centro del universo y alrededor de ella giraban todos los astros que cruzaban el firmamento. Nicolás Copérnico fue un astrónomo polaco nacido en Torún, creador de una teoría heliocéntrica basada en las teorías de Aristarco de Samos. Copérnico fue ante todo el iniciador de la revolución científica que acompañó durante todo el Renacimiento europeo. La teoría de Copérnico se basaba en observaciones y cálculos matemáticos, pero también en ideas filosóficas, como que el círculo es la forma más perfecta de todas. El astrónomo creía en un universo finito, aunque muy grande, formado por 8 esferas concéntricas girando en torno al Sol. Giordano Bruno, monje del siglo XVI, teólogo y filósofo, luego de aventurarse a leer los textos prohibidos de la Iglesia, se enfrentó a las ideas de la Iglesia de su época, luego de vislumbrar una visión, que el Sol es una estrella más y que el universo era infinito, así como su Dios. Enfrentando el modelo geocéntrico de Aristóteles, fue sentenciado a muerte y quemado en el campo de Dei Fiori por sus ideas heréticas. Tycho Brahe, un astrónomo danés que planteó un modelo intermedio entre la novedosa teoría heliocéntrica de Copérnico y el tradicional geocentrismo de Ptolomeo. Fue un sistemático observador del cielo, inventó instrumentos previos al telescopio. En su modelo, la Tierra se encontraba inmóvil en el centro, mientras que todos los demás planetas giraban en torno al Sol. Un modelo políticamente correcto para la época.
También sus tablas e investigaciones ayudaron a Johannes Kepler a deducir sus leyes. Luego, unos años después, Galileo Galilei, un hombre del Renacimiento, quien estudió el movimiento en Pisa, inventor del telescopio, confirmó la teoría copernicana con sus observaciones telescópicas. Publica sus diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, en un ensayo escrito por Galileo, en el que debate sobre el movimiento del universo en torno al Sol. El libro fue publicado en Florencia el 22 de febrero de 1632, en italiano. Por este libro, Galileo es sentenciado por el Tribunal del Santo Oficio y obligado a jurar del mismo. El libro es incluido en el Index de libros prohibidos hasta 1822. Posteriormente fue absuelto en 1992 por el Vaticano. También Galileo Galilei marcó un punto en el que la ciencia se separó de la religión y se le atribuyó la célebre frase: aún así, la Tierra gira, aluciendo de que a pesar de todos los esfuerzos de la Iglesia por callar la verdad, la Tierra sigue girando en torno a eso. El terraplanismo medieval, un mito el cual empezó a circular en el siglo XIX. El primero en lanzarla con éxito fue el escritor norteamericano Washington Irving, en su biografía de Colón. Publicada en 1828, narró de forma dramática la conferencia de Salamanca, en la que Colón expuso su proyecto de viaje ante sabios españoles, presidido por Hernando de Talavera y Arzobispo de Granada. Según Irving, los eruditos hispanos alegaron la autoridad de la Biblia para oponerse a Colón, diciendo de que la Tierra no era una esfera, la cual es completamente falso, ya que para la época la mayoría de eruditos ya sabían que la Tierra era una esfera, e incluso conocían aproximadamente sus dimensiones. Lo único que señalaban era que Asia, el objetivo del viaje colombino, estaba demasiado lejos para hacer un viaje sin etapas. En ningún momento fundamentaron su oposición al viaje en la autoridad de la Biblia. El libro de Irving tuvo un enorme éxito y la escena de la Junta de Salamanca en particular ejerció una fascinación irresistible. Pese a que hubo historiadores que señalaron que era una fantasía, y el propio Irving declaró que solo una minoría sostenía que la Tierra era plana, en contra de las ideas de Colón, triunfó la tesis. A partir de Irving, otros autores abundaron en el supuesto del terraplanismo medieval. Lo cual nos lleva nuevamente a la antigüedad, iniciando por Aristóteles, una de las mayores autoridades de su época. Para él, la Tierra no solamente era plana, sino que estaba en el centro del universo, lo cual rechaza totalmente la idea de un terraplanismo en la Edad Media. También grandes religiosos de esos que precedieron a estas grandes ideas mantenían que la Tierra era esférica. Autores cristianos como San Agustín en el siglo V, Isidoro de Sevilla y Beda el Venerable en el siglo VII o Tomás de Aquino, quienes en el siglo XIII, que afirmaron sin lugar a dudas que la Tierra era una esfera. Es cierto que algunos autores se apartaron de esta línea en principios del siglo IV. El romano Lastalcio se burlaba de la creencia de los antípodas. Los habitantes del hemisferio sur. Sería como imaginar gente que camina con los pies en el aire y la cabeza debajo. Por su parte, en el siglo VI, el cirio Cosmas Indicopleustes refutó la cosmología de Ptolomeo, a partir de una interpretación literal de la Biblia, según la cual la Tierra no solo era plana, sino que tenía la forma rectangular del tabernáculo. En el siglo XVI y XVII, los geógrafos y astrónomos repudiaron muchas ideas heredadas de la Edad Media, para construir una nueva visión del mundo, la del Renacimiento. Sin embargo, el centro de la polémica fue la localización de la Tierra en el universo, no la tesis de la Tierra es plana, que nadie defendía. Gracias a Kepler, una de las mayores dudas de la época fue resuelta, pero quedó otra aún sin resolver. ¿Por qué estos planetas se mueven? No fue hasta que Isaac Newton, un par de siglos después, con su ley de gravitación universal, logró resolver esta duda, la cual decía que la fuerza de atracción que experimentan dos cuerpos dotados de masa es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. De esta manera se logró concluir un gran capítulo de la ciencia. Con Newton, muchas grandes preguntas de la época fueron resueltas, pero también dejó muchas otras sin responder. Pero eso será historia para otro día.